Bueno, ahora vamos a ir al artículo del resumen sobre vínculos de hombre a hombre, que es los vínculos de sangre. Se llama la solidaridad del linaje el capítulo. Bueno, dice que los vínculos de sangre son muy anteriores al feudalismo. O sea, digamos que podríamos decir que partimos de esta base. Hablamos del parentesco y del linaje, o sea, la sangre que une la sangre. También se lo denomina en la antigüedad, o sea, en la Edad Media se denominaba amigos carnales. Era una ligadura, era el mismo vínculo, digamos que era una ligadura, ligaba a los parientes, es el mismo vínculo que el vasallaje, pero con la diferencia que los unía la sangre y que es más antiguo. Bueno, sangre, amigos carnales, es lo mismo que la sangre. Y lo que tenían eran lazos, se tendían lazos de solidaridad y adhesión. Y estos lazos de solidaridad y adhesión se consideran que es una unión mucho más importante que la sangre. Bueno, después tenemos una institución que es trascendental, que es la base que se estudia este artículo, que es la FAIDE. La FAIDE es la venganza por una muerte. Realmente se da la venganza por una muerte. Entonces era esta venganza que movilizaba a todos los parientes de la víctima. Pero la FAIDE tenía normas. La familia verdadera, la familia vengadora, tenía que esperar para iniciar su venganza 40 días, porque era el tiempo necesario para poder avisar a todo el linaje adversario. Tenían que enterarse. Y además, por otro lado, con la FAIDE no bastaba solo con la muerte del asesino, sino que también había que matar a un pariente. Acá hay como una especie de resumen cortito que dice que la FAIDE significaba vengar a un muerto. Intervenía toda la familia y se significaba una obligación. Esto es importante, que todo lo que son las venganzas es una obligación moral que habla de justamente la solidaridad y la adhesión del vínculo. Son años de mucha violencia y de desorden. Bueno, acá dice que las causas más frecuentes de desórdenes, digamos que desórdenes internos de la época y o sea, la población, era justamente por esta FAIDE, que es por esta venganza de sangre privada. Acá dice que lo importante acá es la moral, es un código moral de la población, y a pesar de que hubo muchas leyes y muchos intentos, no se pudo erradicar. Entonces solo se limitaron a regularla. Y ahí es donde, bueno, se empezaron, porque a los gobernantes les interesaba que reinara la paz pública. Bueno, entonces se empezaron a establecer tratados de amistad, o sea, firmar tratados, se empezaron a establecer también arbitrajes, o sea, el rey fungía de árbitro, y procesos judiciales antes de llegar a la venganza privada. Entonces, ¿cuáles son los intentos de regular la venganza privada? Bueno, a través de tratados de amistad, a través de arbitrajes y a través de procesos judiciales que también se limitaba a determinadas ofensas. Se empezó a regular justamente para poder conservar lo que es la paz pública. Bueno, aquí lo que dice es que, bueno, que la venganza era también para el que tenía dinero para poder llevarla a cabo. Entonces, por eso generalmente la venganza de sangre, la FAIDE, se hacía entre burgueses o entre nobles, pero eso no quiere decir que esta obligación moral se extendiera a toda la población. A partir del siglo XIII, bueno, ya dijimos que esta venganza se reguló. A partir del siglo XIII fue la nobleza hereditaria la que tenía el privilegio de portar armas y el privilegio de la venganza. O sea, solo era un privilegio la violencia, solo era un privilegio de castas. Justamente porque tiene que ver con que asumen el poder esta clase noble y esa noción de la paz pública. Entonces,
Después también esto de la paz pública, de que digamos que tiene el monopolio de la fuerza, ¿sí? Digamos que sería el monopolio de la fuerza que tiene la paz pública. Bueno, entonces ya habíamos dicho que se habían empezado a regular, entonces por eso se empezó a instaurar lo que es un proceso judicial, y para un proceso judicial solo puede ser querellante, para lo que es un proceso judicial solamente podía ser querellante el que fuera pariente. Entonces, bueno, se empiezan a regularizar y también se empieza a establecer lo que es la reconciliación obligatoria. La reconciliación obligatoria, ¿cómo se terminaba la venganza? Con el pago de un rescate. Ese rescate era una indemnización. Bueno, ese rescate en un principio era el precio, se llamaba precio del hombre, y era una tarifa por la muerte. El poder público cobraba su parte, por eso les interesaba que hubiese un proceso y que hubiese un rescate, o sea que, porque cobraban como una comisión por haber intervenido. Bueno, y después, ¿qué decimos? Entonces, rescate de precio de la indemnización, y involucraba a toda la familia. O sea, toda la familia del asesino tenía que pagar rescate, o sea, tenía que haber solidaridad del vínculo. Y toda la familia de la víctima también recibía el rescate. Bueno, después esto se fue limitando, si eran ofensas menores, se les pagaba lo que es el ofendido, solo al ofendido. Bueno, otra cosa que podemos decir del título anterior es que la indemnización, o sea, primero, bueno, que involucraba a toda la familia, eso ya lo dijimos, pero después tenemos que decir que la indemnización, el rescate, no solo se limitaba a una indemnización económica, o sea, no solamente para que haya trato, digamos que para que se ponga finalización, o sea, para que se termine la venganza, no solamente bastaba con el acto, no solamente bastaba con la entrega del rescate, sino que también tenía que haber un rito de sumisión. Eh, Tenía que haber homenaje de boca y de manos, y que se involucrase a toda la familia. Bueno, eso es algo muy importante. O sea, para que haya trato tenía que haber también homenaje, tenía que haber una de boca y de manos, o sea, digamos que tenía que haber un acto de sumisión, tenían que humillarse frente al público. Bueno, ahora viene otro título que es el que habla de la solidaridad económica. Dice que la tierra en la Edad Media no se fraccionaba salvo entre las clases altas. Entre las clases altas, y era más que nada por el poder de mando, o sea, era un poco como que la propiedad de la tierra era comunitaria, no se fraccionaba salvo entre las clases altas. Las tierras de las clases bajas no se fraccionaban. ¿Por qué? Porque lo que se heredaba era la condición de siervo. La tierra era era propiedad de toda la familia en forma indivisa. ¿Por qué? Porque esto significaba la explotación común del patrimonio. Toda la familia vivía en el castillo, y si venía un extraño, a este extraño era un fratero, se lo consideraba como fraternidad, que también era un vínculo regulado. Las tierras eran indivisas, entonces tenemos que hablar de la solidaridad económica, hablamos de las tierras. Las tierras pertenecían a toda la comunidad. Lo que se heredaba era que se pasaba de generación en generación a la condición de siervo, que estaba atado a la tierra, pero la tierra pertenecía a todos, era una propiedad comunitaria, y después se distribuían los excedentes. Teníamos entonces tierras indivisas entre varios parientes. Esto se interpretaba como solidaridad del lenguaje, y la solidaridad del linaje traía como consecuencia también un pago solidario al señor. Eso también le interesaba al señor, ese pago solidario, porque se aseguraba que le pagaban la renta. Podía suceder que una tierra fuera improductiva, bueno, entonces tenían que apoyarlo entre todos los parientes porque la tierra pertenecía a todos. Bueno, entonces a la iglesia le interesaba
que la posesión se convirtiera de comunitaria en individual, porque a la iglesia le interesaban las limosnas, le interesaban las donaciones, y cuando se trataba, era una traba legal muy importante que la propiedad fuera comunitaria, porque pertenecía a todos los parientes. Entonces a la iglesia le interesaba que este bien estuviera libre de todas cargas, para que tuviera libre disposición. Entonces a la iglesia le interesaba que hubiera un cambio. Los nobles, con este sistema feudal, vieron aumentar sus tierras. ¿Por qué? Porque también había pequeños propietarios que empezaron a ceder sus tierras al noble, que era un gran propietario, un gran terrateniente, con la condición que los alimentase. Bueno, esto era el tema de la cesión, era generalmente por el hambre, entonces con la condición de que los alimentase y de que les diera techo y que los protegiera. Pero ¿qué pasa? Cuando se producía esta cesión de las tierras al noble, tenía que haber un consentimiento de toda la familia. Esa es la solidaridad económica. Todos tenían que firmar su aprobación. Entonces, ¿por qué? Porque si no había peligro de nulidad, y el número de parientes era muy grande. Por eso, las compraventas de tierras en esa época era muy excepcional. Bueno, si el comprador era la iglesia, el concepto de la compraventa era llamado limosna. Se la vendía a un precio menor, pero estaba justamente dentro del precio lo que es la salvación del alma. Ahí la compraventa se hizo cada vez más frecuente. Bueno, pero también en estas compraventas tenían reglas, que era, por ejemplo, la oferta previa a los parientes para que ellos ofrecieran pagar el precio y quedarse con la propiedad. Y o si no también el pacto del retracto, que es el pacto de retroventa, que es que se les devolviera el bien o sea que una vez hecha la compraventa se podía cerrar el trato, haciendo que la propiedad se devolviera a la familia, siempre y cuando se pagara ese precio, o sea, se satisfaciera al vendedor. Bueno, ahora vamos a hablar de los vínculos de parentesco. Bueno, había en la Edad Media, en la Antigüedad, en la Edad Media había problemas entre los parientes, había guerras entre parientes, y eso se llamaban las guerras privadas, también se llamaban guerras civiles. ¿Qué es lo que por lo que más peleaban? Eran por el castillo familiar, sobre todo quién iba a mandar. Por eso también era que muchos jefes estaban buscando fraccionar esas tierras porque necesitaban poder de mando. Bueno, entonces se mataban entre los parientes para quedarse con el castillo. Posteriormente esta cuestión se empezó a regular porque la guerra entre hermanos carnales estaba prohibida. Bueno, pero también empiezan a surgir otro tipo de guerras, como por ejemplo la guerra entre hermanos que son del mismo padre pero de distinta madre. Bueno, en ese momento los vínculos de parentesco eran muy fuertes y como habíamos dicho antes, la protección, la solidaridad y la adhesión era de carácter moral. La adhesión y solidaridad era de carácter moral. Bueno, estaban obligados los parientes a acudir en ayuda mutua. Después, por otro lado, otra de las cuestiones también pero muy importantes era el matrimonio. El matrimonio no era por amor, sino que era una asociación de intereses, o sea, era justamente ese lazo que había, esos vínculos que había con otros reinos o con el reino vecino, justamente para poder anexar reinos, o sino también para que no hubiese lucha. Por eso eran más que nada intercambios comerciales. Bueno, hasta otra de las cosas que también sucedían era lo siguiente: a veces, como era muy común la guerra, entonces ¿qué pasaba? Muchos señores iban a la guerra y no volvían, entonces dejaban a sus mujeres y a los niños pequeños. Entonces el legítimo heredero era el niño. Pero ¿qué sucedía? Tenía 6 años, 5 años, entonces se nombraba un tutor. Generalmente el tutor era un tío, era un pariente. Entonces, muchas veces sin derecho llegaban a matar al sobrino para quedarse con todos, o sea, era eso lo que pasaba.
eran épocas de guerra. Entonces, bueno, muchas mujeres se quedaban a cargo de los castillos. Entonces, como se quedaban las mujeres a cargo de los castillos y las mujeres no tenían ningún derecho, tenían que volverse a casar. ¿Para qué? Para poder proteger la herencia, porque una mujer sola en un castillo viene un invasor y bueno, se queda con el castillo. Entonces, por eso el rey le imponía a la viuda un nuevo marido, tenía que volver a casarse sí o sí para poder proteger ese castillo, y ahí es donde también cambiaban las dinastías, ¿no? El matrimonio, si bien era indisoluble, ¿qué pasaba? Existía una institución que es la repudiación, o sea, se podía repudiar a la mujer. Entonces, los vínculos eran a ver, muy débiles porque se podían rechazar, o sea, se podía repudiar a la mujer por otra más rica, por otra más linda o por una nueva alianza. Entonces es como que, digamos que este, había muchos parientes, eso es otra cosa. Bueno, eso acá lo que tenemos que decir es lo siguiente, que durante toda la antigüedad había muchos vínculos, muchas parentelas, había muchos parientes y bueno, y eran interminables las listas de parientes, o sea, hasta los más lejanos se consideraban parientes. Entonces, bueno, eso era un obstáculo que durante el transcurso de estos 1000 años de la Edad Media se fue limitando. Bueno, en la Edad Media la parentela era más importante. Una mujer, o sea, los parientes, ¿cuál era el linaje de sangre? Los parientes era lo más importante. Una mujer podía ingresar a un linaje por poco tiempo porque podía ser repudiada en cualquier momento. Eso es lo que dijimos, que eran muy precarios los vínculos de parentesco por matrimonio. Y entonces, por lo tanto, también teníamos que los vínculos en la Edad Media eran bipartitos, había dos clases de vínculos, por la madre y por el padre. Y tenían, o sea, la sangre tenía la misma fuerza, tanto de los parientes de la madre como los parientes del padre. Esto es lo que hace surgir los apellidos compuestos, porque en un principio se podía adoptar el apellido de la madre o el apellido del padre. Bueno, entonces hacían apellidos compuestos, o sea, porque hablaban de que pertenecían a este linaje y a este linaje. Bueno, el problema que trae con respecto a los linajes son los deberes hacia los parientes, porque podía suceder que dos clanes, dos tribus, estuvieran en guerra una con la otra, y puede ser que la persona esté en el medio y pertenezca a los dos linajes, o sea, pertenezca por un lado de la madre, por el otro lado del padre, y los dos estén en guerra. Entonces, es muy difícil para esa persona abstenerse, o sea, porque puede ser de que tenga que matar a los tíos, que es el hermano de la madre, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo se solucionaba este problema? Bueno, generalmente se solucionaba absteniéndose la persona porque había conflicto de intereses, o si no, optando por su preferencia, a ver quién le daba más. Bueno, como se resuelve todo en la vida, con una cuestión más práctica. Bueno, este mismo problema también sucedió con los vínculos de vasallaje. Un vasallo con dos señores, con dos, con tres, o sea, hasta con 50. Entonces, ¿qué pasa? Es lógico que entren en conflicto. Bueno, por eso después se va a establecer un juramento un juramento real que está por encima de todos los demás juramentos. El tema es que igualmente después empieza a usarse ese segundo juramento para todos, entonces, bueno, volvemos a la misma situación. Así que, bueno, eso también trajo como consecuencia que jurídicamente se empiecen a establecer diversas reglas. Por ejemplo, primero, quién era el señor más rico, o sea, había que responder a que fuera más rico, había que responder a que fuera más poderoso, o sea, o había que, bueno, también, primero estaba el que primero juró, después estaba el más poderoso, y después estaba responder el más poderoso por una privación, y después estaba responder el que defendiera su propia causa. O sea que era bastante complicado, pero en la práctica se terminaba yendo más con el rey que con el que era vasallo, o sea, porque estaba por encima de todos los demás, o sea, pero es como que se fueron planteando muchas cosas. Bueno, después también lo que habíamos dicho antes, el problema que había que eran hijos de distintas madres y los clanes de las madres entraban
entraban en pelea. Entonces es como que si bien ellos dos eran hermanos de sangre por parte del padre, el clan de la madre, de una de las madres, luchaba con el clan de la otra, y bueno, y había que elegir a ver en qué clan, si era para ir para el lado de la madre o para el lado del padre. Y luchaban y peleaban, bueno, y ese caso sí, se le permitía la guerra entre hermanos. Este, Después, si me preguntan cuál es la solidaridad entre parientes, o sea, si hablamos de solidaridad entre parientes, lo que dice Marc Bloch, más que nada, está referida a lo económico, hasta qué límite llega la indemnización, hasta qué parientes. Bueno, en un principio hacia todos los parientes. Todos los parientes estaban obligados a colaborar solidariamente para la indemnización, para el rescate, sobre todo cuando había rescates de un rey. Bueno, pero después se fue limitando el número, y además también, digamos que ese límite depende de la clase social de la que estemos hablando y también del monto del rescate, ¿no? El monto que había que pagar. Bueno, después otro tema también es para vender una tierra. Para vender la tierra, eso también hablamos de la solidaridad, necesitaban el consentimiento de absolutamente todos los parientes. Y era necesario conseguir que todos firmaran. ¿Por qué? Porque si uno no firmaba, después se podía oponer a la venta y pedir la nulidad. Entonces caía toda la venta. Era una previsión. A partir del siglo XIII en adelante se empieza a reducir el número de parientes que tienen que prestar su consentimiento, y también los que están obligados. También se disminuye el círculo de venganza. Y el número de parientes que tenían que consentir la venta de inmuebles. O sea, a partir del siglo XIII se empieza a reducir el círculo de parientes, tanto para prestar su consentimiento como para ir a la venganza. Bueno, después tenemos que Guillermo el Conquistador, o sea, que era un normando que arriba en Inglaterra y le cambia la historia, limitó también el círculo de venganza, justamente porque lo que buscaban era la paz social. Entonces, y también estableció lo que es un sistema de renuncia de la venganza. Podían renunciar a la venganza, pero ¿cómo? Renunciando a la parentela, saliéndose de la familia. Pero el problema era que si yo renunciaba a salir de mi familia, me quedaba solo, y si yo necesitaba para una cuestión personal el apoyo de mi familia, esa familia no me iba a apoyar porque yo ya no estaba en la familia. Entonces, bueno, justamente por eso empezó a imponerse a través de la fuerza pública la obligación de abstenerse. Entonces el pariente quedaba protegido porque te estaban obligando a abstenerte a renunciar. Bueno, ¿qué pasa? Como se fueron reduciendo esos límites de la solidaridad, entonces hubo cambios políticos muy profundos. Entonces, ¿qué pasa? Estos cambios políticos muy profundos, ¿qué pasa? Tenían, más que nada, fue por la gran presión que ejerció la Iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Eran muchos y entonces eso trajo como consecuencia que se empezaron a transmitir los bienes, porque eran muchos, era imposible mantenerlos unidos. Por otro lado, también tenemos a las invasiones bárbaras, ¿qué pasa? Mataron a muchos, arruinaron a muchos linajes. En el siglo XII, las urbes, o sea, también las ciudades vinieron a romper las grandes parentelas. Y ahí a través de las urbes donde surgen las ciudades, donde surgen los nombres de familia, los apellidos, y que sean hereditarios, o sea, donde surge el segundo nombre, porque había muchos tocayos. Entonces, ¿qué pasa? Y el derecho empezó a establecer operaciones escritas, entonces necesitaban la identificación. El apodo se convirtió en hereditario y pasó a ser el apellido. Bueno, entonces a partir del siglo XII ya sabemos que el proceso de urbanización empezó a partir del siglo XI. Bueno, a partir del siglo XII había mucha gente que vivía en las ciudades. Entonces, ¿qué pasa? Las parentelas cada vez se iban reduciendo más porque se iban distanciando unas de otras, primero. Segundo, se empieza desde el punto de vista del derecho, se empieza a limitar la venganza de sangre, y también se empieza a limitar el número de parentela que se necesita para prestar su consentimiento. Después también, por otro lado, también se empezó a establecer la renuncia a la venganza de una manera obligatoria. Entonces, ¿qué pasa? Hubo unos cambios sociales muy profundos porque se empiezan a limitar en los vínculos de parentesco y la solidaridad entre parientes. Entonces, ¿qué pasa? Se empezaron a quedar, o sea, las parentelas se empezaron a reducir bastante.
Bien, y así empiezan a haber tráfico, o sea, empieza a haber compraventas mercantiles, o sea, digamos que mucho más frecuentes. Bueno, y después también, por otro lado, también otra de las cosas que minó todo esto son las invasiones bárbaras, que han destruido a muchas familias, muchos linajes han quedado destruidos por las invasiones bárbaras. Bien, y entonces, ¿qué pasa? Después también, como dijimos, las ciudades, a partir del siglo XII, empiezan a romper muchos vínculos de parientes. Bueno, después, por otro lado, es cómo surge el apellido. El apellido surge porque empieza a aumentar la densidad de la población, empieza a haber cada vez más gente. Bueno, entonces al haber cada vez más gente, esto trae como consecuencia que hay mucha gente que se llama de la misma manera, hay muchos tocayos. Entonces eso empieza a ser molesto. Sobre todo desde el punto de vista del tráfico mercantil, porque no se sabe si es fulano o fulano, porque los dos se llaman igual. Y sobre todo cuando son tráficos mercantiles a distancia, no se conoce de quién es. Entonces, bueno, por eso se empieza a utilizar el apodo como un segundo nombre. Y ese apodo pasa a ser, con el tiempo pasa a ser el apellido, y sobre todo desde el punto de vista del derecho escrito, que había que plasmarlo en los documentos. Bueno, el apellido, bueno, primero se empieza a utilizar en la alta aristocracia como una necesidad de identidad de grupo. Después se empieza a utilizar en la burguesía como una necesidad de tráfico mercantil y después se extiende a toda la población. O sea, el apellido empieza como un privilegio de la aristocracia, pero después se extiende a todo el mundo por necesidad. Bueno, a ver, ¿cómo te podría explicar? Bueno, otra de las cosas también que sucedían con los gentilicios, que también trajeron bastante confusión hasta que se estableció un orden, es que la persona podía adoptar el gentilicio, o sea, el apellido del clan materno o del clan paterno. Después también pasaba que los siervos, otra de las cosas que pasaban ahí era que los siervos también adoptaban el apellido de sus amos. Bueno, entonces esa era la confusión, a ver de quién. Bueno, pues por eso se ve otra de las cosas de la evolución que se establece es el mayorazgo y todo eso. Entonces, por eso también otra de las cuestiones que se impuso por la fuerza es la estricta heredabilidad del gentilicio paterno. O sea, el apellido era el apellido del padre, tenía que ir el primer apellido del padre, porque por una cuestión de control, porque también era un factor de confusión a ver de cuál adoptábamos. Dice que entonces, por lo tanto, como el apellido fue una imposición del Estado, no es una cuestión de linaje, porque el linaje es como que se optaba. Digamos que es una cuestión de imposición del Estado para un mayor control. Bueno, y ahora vamos al último punto que habla de vínculos de sangre y de feudalismo. Decimos que a partir del siglo XI empieza a figurar, o sea, se empieza a utilizar, se rescata del derecho romano la figura del testamento y de la donación. Pero para ambos se necesita el asentimiento de todo el linaje, o sea, toda la parentela tiene que firmar para estar de acuerdo. Luego la iglesia empieza a llamar estas donaciones, estas transacciones, estas compraventas, las empieza a denominar limosna. O sea que llama limosna a la compraventa. Bueno, a partir del siglo XIII, más o menos Guillermo el Conquistador en adelante, se empieza a limitar la venganza de sangre, o sea, el círculo de parentela se empieza a limitar, sobre todo lo que están obligados a responder, a pagar el rescate, ¿no? Que era el rescate, lo que se llamaba rescate. Bueno, el parentesco no era una protección tan segura, eso también es importante decirlo, por eso también es como que empieza a prepararse lo que es el feudalismo, porque el parentesco no llegó a ser una protección tan segura, era muy vago y era bastante cambiante, por lo que habíamos explicado antes, porque era cambiante porque primero, una mujer ingresaba al clan del marido, pero el marido la podía repudiar, entonces tenía que volver con sus vínculos
maternos y paternos. Después también sucedía que estaba el vínculo, estaba el clan del padre y el clan de la madre, y uno podía ir intercambiando, o sea que era bastante vago porque podía suceder de que uno tuviese las lealtades hacia el clan de la madre y el que llama es el clan del padre. Bueno, entonces justamente esa dualidad de descendientes. Por eso, y además, bueno, por otro lado también tenemos toda la amenaza externa de las invasiones bárbaras. Entonces por eso los hombres tuvieron que salir a buscar protección externa, buscar otro tipo de vínculos que estuvieran más allá de la sangre para que justamente para la necesidad de protección. Y esos vínculos, justamente porque los vínculos de sangre se fueron debilitando, más que nada porque también se fue restringiendo la venganza de sangre. Entonces, bueno, esto es lo que explica, está bastante claro, sale que el hombre tuvo que salir a buscar otro tipo de vínculos. Esto explica más que nada el surgimiento del feudalismo, porque eran vínculos de protección. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Estábamos en estos tiempos, toda la Edad Media, fueron tiempos muy revueltos, fueron excepcionales los periodos de paz. Entonces, ¿qué pasa? Las autoridades eran incompetentes, justamente también por la gran fragmentación de poder. Entonces, para protegerse de todas esas invasiones, de los saqueos, de la búsqueda del botín, etcétera, 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 el hombre al principio contaba con sus parientes. Pero los vínculos de sangre también se fueron fragmentando, porque también había muchas guerras entre los linajes, y entonces, y de haber guerras entre los linajes para que no se mataran entre todos, se empieza a limitar la venganza. Eso es lo que prepara el camino al surgimiento del vínculo feudal y sobre todo por la necesidad de protección que viene de las invasiones bárbaras, lo que había dicho antes.